Buenas tardes, estimados estudiantes. Tengan un cordial saludo, una bienvenida. Antes de que me olvide, les estaba revisando el video. Por favor, algunos que, bueno, que creo que les he puesto mal. Para Guayaquil, 6 letras más. 6 letras. Porque Continuamos. no pude descargar. Pero ya creo que me enviaron nuevamente, más luego ya les reviso. Así es que no se preocupe. Vamos a registrar la asistencia como todos los días. Barragán Ponce. Buenas tardes, Inge, presente. Presente. Buenas tardes. Benítez, Gisela. Benítez, Gisela. Borges, Cintia. Presente, Inge. Calderón, Gloria. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Calderón, Jessica. Presente, Inge. Castillo, María. Castillo, María. Castillo, María. Enrique, Juan. Enrique, Juan. Enrique, Juan. Giler, Milangui. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Lumaña, Alex. Presente, ingeniera. Medina, Lidia. Medina, Lidia. Mendoza, Dana. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Mora, Shirley. Presente, buenas tardes. Ordóñez, Erika. Presente, ingeniera, buenas tardes.
Portilla Angie. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes. Kenama Víctor. Kenama Víctor. Kenama Víctor. Rodríguez Doris. Rodríguez Doris. Rodríguez Doris. Rodríguez Yesenia o Rodríguez Miriam es. Presente, ingeniera. Rodríguez Miriam está presente. Rodríguez Doris ausente. Ruiz Leslie. Buenas tardes, presente. Fumiguano Evelyn. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Torres Erika. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver. Buenas tardes, ingeniera María Fernanda Castillo. Justo me entró una llamada cuando me tocaba la lista y no la escuché. Ya le puse. Enrique Juan. Ingresó. Presente, ingeniera. Ya. Medina Lidia. Medina Lidia. Kenama Víctor. Kenama Víctor. Rodríguez Magali. A ver, Rodríguez. Kenama. Benítez Cuello. Presente. Benítez. Consta Medina. Kenama. Y Rodríguez Cat. Medina, Kenama, Rodríguez Cat. Ya. Guardemos. Continuamos. A ver. ¿Alguien me recuerda qué vimos la clase anterior? La escucha activa y su rol en la transmisión de conflictos. Sí, la escucha activa vimos, ¿no? ¿Y qué es la escucha activa? A ver, ¿alguien me quiere decir qué es? Es una habilidad del ser humano centrada a escuchar con atención a la persona con la que se mantiene una conversación. No se trata de estar pendiente, de dar una respuesta, sino tan solo de oírla. La escucha activa es una capacidad que tiene el ser humano de escuchar al otro, ¿no? No es de estar pendiente solamente de oírle, sino de escucharle. ¿Qué más podemos decir acerca de la escucha activa? Que, por ejemplo, ahí se mencionaba que siempre tenemos que escuchar a la otra persona, ¿no? De eso se trataba la escucha activa, porque se decía que nosotros los seres humanos, en una conversación, a los 3 minutos de la conversación ya perdemos el interés del tema, ¿no? Y
exponemos nuestra vida. Cuando la escucha activa no se trata de eso, sino se trataba de prestar atención en la conversación de la persona. Sí, así es, una habilidad que tiene el ser humano de prestarle la atención al otro, no solamente de oír, porque es muy diferente, es oír que escuchar, ¿no? Oigo que pasó un auto, oigo que un gallo cantó, oigo que silbaron, oigo que un carro pitó, pero de escuchar es muy diferente, ¿verdad? Es muy diferente escuchar. A ver, ¿qué más hablamos? Decíamos que en la escucha activa hay que tener, digamos, dos elementos, decían, ¿no? Dos elementos. ¿Qué decíamos? ¿Cuáles eran estos elementos? La disposición psicológica y la expresión. Sí, decíamos la disposición psicológica y la expresión, ¿no? ¿Y a qué se refería la disposición psicológica? Es prestar atención constante y observar al otro. Prestar la atención constante y observar a otro. Eso sería. Hablemos de la predisposición psicológica. Observarle, prestar la atención, identificar el contenido de lo que decimos, los objetivos, los sentimientos, ¿no? Es una predisposición psicológica que es muy importante estar presente en el momento en que está hablando, porque podemos estar presentes quizá de forma física, pero nuestro pensamiento está en otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, hay que tener esa disposición psicológica, es la preparación interna de nosotros, estar en el momento presente, prestarle atención constante, observarle al otro, identificar lo que nos dice, los objetivos, los sentimientos, cómo nos habla, cómo nos dirige la palabra. Y la otra, pues, era el otro elemento de la escucha activa, es la expresión, ¿no? De que se está escuchando al otro interlocutor con una comunicación verbal en lo que se conoce como la función fática, ¿no? La comunicación fática del lenguaje, que es expresar algunas palabras al momento en que nos están dirigiendo la palabra, contándonos algo, decimos ya, sí, ya veo, ¿no? ¿Y qué pasó? Entonces esa es la función fática del lenguaje, ¿no? Comunicación verbal en lo que se conoce como la función fática, estar comunicándonos de forma verbal. Pero a esa función fática hay que agregarle el lenguaje no verbal. Es decir, ¿cuál es el lenguaje no verbal? El contacto visual, los gestos, la inclinación del cuerpo hacia la persona que me está hablando. Le digo, sí, sí, ¿verdad? ¿No? ¿Qué más? ¿Y qué te digo? ¿Cómo vamos? ¿Y qué más? Cuéntame, ¿no? O sea, demostrarle que estamos interesados en esa conversación, en ese diálogo, lo que nos está comunicando. Bien. Dentro de la comunicación decíamos que tenemos señales verbales y no verbales que son señales de la escucha activa. ¿Cuáles son estas señales? Las señales, a ver, no verbales. Contacto visual. Sonrisa ligera, postura corporal receptiva. A ver, las no verbales, ¿no? El contacto visual, la no distracción y la sonrisa ligera. El contacto visual, mirarle, ¿no? Al rostro, a la cara, como se decir yo, face to face, ¿no? Face to face, digo.
Es decir, que le estoy mirando. Yo siempre digo, los ojos son las ventanas del alma. A través de la mirada podemos expresar mucho más de lo que estamos hablando, la expresión, ¿no? Mirarle al responder, porque si yo digo, sí, te escucho, dime nomás, digo, ¿no? Dime nomás, te escucho y sigo agachada tecleando. Así dime, ajá, sí. Entonces, será una señal de una escucha activa si yo agacho la mirada y sigo escribiendo con el esfero o sigo escribiendo en el computador. Será una señal de una escucha activa que deje de mirar. No es una señal, ¿no? Porque no estoy en ese contacto directo con la persona que me dice. Otro de la señal no verbal es la distracción, ¿no? Es como decir, estoy en una conversación con alguien que me está dirigiendo la palabra, pero escucho que pito un carro, un auto. Entonces salgo a la ventana a mirar y digo, ay, el carro está pitando. Pues no es una distracción, me distrae y no puedo continuar con esa escucha activa. Otra señal no verbal es la sonrisa ligera, ¿no? De decir que le estamos escuchando, de que le estamos entendiendo, que le comprendemos lo que nos dice, lo que nos expresa, sus sentimientos a través de nuestro contacto visual, de no distraernos y también de mirarle y a lo mejor expresar una sonrisa ligera. También decíamos que tenemos señales verbales, ¿no? Señales verbales de la escucha activa. ¿Cuáles estaban entre estas? El parafrasear, resumir. Señales no verbales, ya dijimos, ¿no? Las otras son señales verbales. ¿Cuáles son? Parafrasear, decirle, ¿qué significa parafrasear? ¿Qué significa? Expresar con las propias palabras. Decirle, sí, entonces te dijo así, ¿no? Y le repetimos quizá las palabras que ella dice, la persona, pero con nuestras propias palabras es parafrasear, ¿no? La otra, ¿cuál era? Resumir. Resumir, ¿no? Resumirle o hacerle como una especie de conclusión. Si nos dice, pues esto pasó, hoy me fue mal en el examen, tuve muchas dificultades. Entonces como que con que te fue mal en el examen, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Cuántas preguntas te pusieron? O sea, le resumimos lo que nos está diciendo. ¿Qué más? ¿Qué otras señales? Hacer preguntas. Hacerle preguntas, ¿no? ¿Cómo te fue en el examen, no? ¿Cuántas preguntas te hicieron? ¿Cuánto tiempo te demoraste? Hacerle preguntas del contenido de lo que nos está transmitiendo. Esas son señales de una escucha activa, ¿no? Muchas veces alguien nos está diciendo y nosotros nos ponemos a hacer otra cosa, nos está contando, o bueno, lo que se suele a veces distraerse con el teléfono, porque estamos conversando de forma física con alguien, pero ese rato nos timbra alguien al teléfono y contestamos. Damos más prioridad a la persona que nos llama al teléfono antes que a la persona que estamos hablando de forma física, ¿no? Bien, también decíamos que hay otros aspectos que no debemos hacer, lo que no se debe hacer en una escucha activa. ¿Qué decíamos? Interrumpir al que habla. Interrumpir al que habla, ¿no es cierto? Nos está hablando y nosotros le cortamos la palabra y seguimos contando o interviniendo, ¿no? Entonces hay que dejarle pues que termine la conversación, la idea, lo que nos está tratando de decir. ¿Qué otra situación no hay que hacer? No distraerse durante la conversación. No distraerse durante la conversación, ¿no? Si nos timbran, si hay un juego, esto.
Evitar las distracciones. ¿Qué más? Otra cosa que no hay que hacer. Juzgar y querer impedir, poner nuestras propias ideas, no escucharle al que nos está hablando. Querer imponer nuestras propias ideas, ¿no es cierto? Bueno, me está contando y yo le digo, pues es que no debes hacer así, esto debes hacer. Tratarle de imponer cosas que quizá no quiere hacerlo, pero sin embargo nosotros estamos imponiéndole, dándole sugerencias. Ya, ¿qué otra cosa no hay que hacer? Ofrecerle nuestra ayuda mientras, o sea, mientras no nos haya contado todo su problema o haya contado todo lo que está diciendo. Ofrecerle ayuda antes de, ¿no? Le ofrecemos ayuda y luego a lo mejor no cumplimos porque no estamos enterados de lo que está pasando, de lo que está aconteciendo, ¿no? ¿Qué otra cosa es? ¿Qué otra situación no debemos hacer? No terminar contando nuestra propia historia, ¿no es cierto? Alguien nos viene a contar, dice, mira, me fui al seguro porque me tuve un dolor de estómago y me hicieron unos exámenes y tengo la cita mañana y entonces corto la palabra, le digo, yo también estoy así mismo, me duele la espalda y no sé qué será, ya también fui al seguro y esto, bla, 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 bla. ¿Qué pasó? Terminé contando mis problemas, mi enfermedad, lo que yo estoy aconteciendo en lugar de escucharle a la persona lo que me está contando, ¿no? ¿Qué más? ¿Terminamos con eso? Contar. Juzgarlo, ¿no? Ya dijimos, ya juzgarlo y por querer imponer nuestras propias ideas. Rechazar y no validar lo que el otro está sintiendo, ¿no? Si alguien viene con tristeza, que nosotros, ¿qué le decimos? Ay, no, ¿cómo vas a hacer eso? Ponte, no, quizás si está llorando, no llores, no sufras, no te preocupes, ¿no? ¿Cómo le vas a decir, no, no te preocupes? Hay que escucharle, no decirle, no, no llores. A veces llorar, dice que llorar es limpiar el alma. Entonces, no, si debe llorar, llora, no, que se desahogue. No vamos a, si está feliz y decir, ay, no, estás contento que por esto, ay, no, dejar que la otra persona exprese sus sentimientos, lo que siente, y no rechazar, ¿no? Y no validamos al otro ese sentido, ese sentimiento que tiene. Descalificar la opinión que tenga, ¿no? Decirle, bueno, yo no, dice, yo estoy de acuerdo con esto, con lo otro, y le dice, no, ¿cómo vas a decir esto? Es que el otro, tratar de imponer y descalificar la opinión que tiene el otro. No estoy de acuerdo, ¿no? Dejar. Esas son cosas, aspectos que no se debe hacer en la escucha activa. Es decir, cuando tengamos una conversación, porque la escucha activa es saberle escuchar al otro, ¿no? Dejarle que exprese sus pensamientos, sus sentimientos y pues apoyarle como decíamos, con hacerle preguntas, en parafrasearle, en decirle, nuestro cuerpo está dirigido, nuestra mirada hasta nuestro cuerpo inclinado para escuchar lo que el otro dice, ¿sí? Es importante, consideran que es importante la escucha activa en una relación familiar, en una relación de amigos, en una relación de los vecinos, en una relación de compañeros. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Es importante la escucha activa, ¿no? Porque se puede solucionar los conflictos laborales, familiares, o en la pareja, en la familia, dice, el esposo le está dirigiendo la palabra, y a veces, ¿qué dice? Haciendo como que no le interesa. Entonces, eso es una forma de romper la comunicación, de romper el diálogo, o ponerse a ver
la televisión, escuchar música, ¿no? Son cosas, son aspectos que rompen el diálogo, rompen la comunicación. Y la comunicación, pues en diferentes ámbitos laborales, familiares, de amigos, debe primar, debe existir la comunicación, el diálogo. Y sobre todo, pues la escucha activa. Bien. Vamos a destacar, a describir las técnicas de comunicación oral individual que tenemos para poder establecer un diálogo, una conversación, ¿no? Existen diferentes técnicas de comunicación. Ya decíamos que comunicar, pues, es establecer una relación, una interrelación entre dos o más personas o entre un grupo de personas. Y hay un sinnúmero de técnicas a través de las cuales nos podemos comunicar, a través de los cuales podemos tratar un tema, ¿no? ¿Cuáles son estas técnicas que las podemos encontrar? Son la charla, la conferencia, el discurso, la entrevista, la discusión, el debate, la mesa redonda, el simposio, el panel, el foro, ¿no? Dentro de estas técnicas, pues tenemos técnicas de participación oral individual. Decimos técnicas de participación oral individual porque se lo hace de forma oral y lo hace una sola persona de forma individualizada, como es la charla. La charla, pues, es una conversación, especialmente la que se mantiene como pasatiempo. Yo llamo a mi amigo, a mi compañero para contarle. En el trabajo, pues, con la que más me llevo, realizamos una conversación que no puede ser necesariamente de una charla sobre el trabajo, sino un tema ajeno al trabajo, puede ser a la familia, a los acontecimientos, ¿no? Por lo tanto, pues, es algo que se lo mantiene como pasatiempo a la hora del almuerzo, a la hora que estamos tomando el refrigerio, sobre temas poco importantes. Como no teníamos nada, pues a lo mejor urgente que hacer, estuvimos de charla una hora entera charloteando con la amiga, con la vecina, en el bus, de camino al trabajo, del camino a la casa. Entonces, es una conversación que se mantiene como pasatiempo sin ningún interés, sin ninguna importancia. Como hubo un espacio de tiempo, estuvimos charloteando, parlando, no comadreando, se dice comúnmente, con el amigo, con la compañera de trabajo. Bien, tenemos también otra técnica que es la conferencia, ¿no? Disculpe la pregunta, ¿estás compartiendo la pantalla? Que no les compartí. No, bueno, a mí no me sale. Ya. Se me olvidé de compartirles. Perdón. Tenemos, pues, ¿no? Otro tipo de técnica, digamos, es la conferencia, ¿no? Decíamos que existen numerosas técnicas de comunicación oral que tenemos como herramienta, pues, la comunicación oral, ¿no? Decíamos que la charla, pues, es una técnica sin una real importancia que la realizamos por compartir momentos amenos en espacios de tiempo que puede ser de ida a la casa, de ida a la oficina, de ida al trabajo o en momentos del refrigerio o del almuerzo, ¿no? La conferencia, pues, que es una disertación en público sobre un tema concreto. Eso es la conferencia. Nos decimos, a ver, hoy la compañera nos va a hacer una conferencia sobre la Navidad, ¿no? Sobre qué significa la Navidad. Vamos a hacer una conferencia sobre el día de la discapacidad, ¿no? Que ya pasó esta semana, pues
vamos a hacer una conferencia sobre el Día de la Madre, sobre el Día del Niño, una conferencia sobre los derechos humanos. Es decir, como decimos, es una disertación oral sobre algún tema concreto, ¿no? Siempre tienen que ser temas obviamente importantes. Cuando el disertante es una personalidad famosa y reconocida, se habla de una conferencia magistral. Esto implica pues que la persona tiene amplios conocimientos y experiencia sobre temas a tratar, ¿no? Bueno, veamos que va a venir, hemos contratado un empresario para que les dé una conferencia a los pequeños emprendedores, para que los motive a empezar a hacer, a emprender. Entonces, eso es una conferencia de un experto porque tiene amplios conocimientos, ¿no? Por otra parte, se conoce como conferencia, pues, a la conversación entre dos o más personas también, para tratar una teleconferencia. Es por otra parte una conferencia que se mantiene a distancia y ya sea pues a través de un sistema de video o de audio. Una teleconferencia por video suele presentar al disertante en una pantalla, mientras que los asistentes pueden estar reunidos en un mismo lugar físico o dispersos en distintos lugares, pero con acceso a la misma transmisión. Y es así que se ha podido tener conferencias con personalidades que se encuentran en otros países o pueden estar en un solo lugar, dice. En cuanto a la teleconferencia por audio, se trata de una conversación telefónica con múltiples participantes simultáneos, ¿no? Pero es una disertación, una exposición, disertación de un tema en particular. Tenemos otra técnica de expresión oral como es el discurso. El discurso que es un evento comunicativo social realizado mediante el empleo de elementos lingüísticos. Articula el enunciado como una situación de comunicación singular, es decir, con la intención del autor, con el oyente o auditorio, con el año, el tiempo o temática determinada, entre otras. Es el mecanismo más efectivo para entablar una comunicación en un determinado público. Por ende, debe haber un vínculo previo entre el orador, el oyente y el auditorio. Un discurso, pues, se lo realiza, pues, con el afán de un determinado objetivo, como es el de persuadir, puede ser, ¿no? Como son los políticos, tratan de persuadir a su público. Un evento comunicativo social mediante el empleo, pues, de estos elementos lingüísticos. El discurso es un género de la retórica que se caracteriza por el abordaje personal, subjetivo, único y argumentativo de un tema en especial y previamente pues preparado en el marco de una situación que puede ser evento público o una asamblea. Los discursos utilizan estrategias expresivas propias de la comunicación verbal, como la argumentación, la persuasión y las preguntas retóricas con el fin de captar el interés del público. Es decir, que en un discurso el objetivo es disertar un determinado tema, pero el objetivo es argumentar. ¿Y para qué voy a argumentar? Para persuadirle, para convencerle, ¿no? Bueno, los políticos, bueno, van a convencer a que voten por ellos, ¿no es cierto? Pero tienen que argumentar, tener justificativos, el por qué están diciendo, dirigiéndose a ellos, por qué voten por ellos, justificando, argumentando con una explicación. Bien. Es por eso que la función del lenguaje
que prevalece en el discurso es la apelativa, ya que se centra en el receptor y busca transmitirle un mensaje que genera cierta actitud, es decir, convencerle, persuadirle al que me está escuchando. Tenemos tipos de discurso según la estructura. Según la estructura tenemos un discurso narrativo que se refiere a situaciones ocurridas en un contexto de espacio y tiempo que puede ser real o imaginario. Lo que estoy narrando, por ejemplo, narro un cuento, ese es imaginario, ¿no? Lo que estoy narrando, que puede ser real o imaginario. ¿Cuándo puede ser un discurso narrativo real? A ver. Cuando cuento algo que me haya sucedido. Sí, puede ser, ¿no? Imaginativo, como les decía, los cuentos que son, pues, imaginarios, ¿no? El discurso es descriptivo cuando busca mostrar las características de lo expresado sin emitir una valoración personal. Cuando, pues, estoy describiendo un servicio o un producto, ¿no? Y le trato de convencerle que me compre. Entonces, describiendo las características del producto, la utilidad de ese producto, el servicio que me da ese producto, ¿no? Entonces, será descriptivo porque estoy mostrando las características de lo expresado sin emitir valoración personal. El discurso también puede ser expositivo, ¿no? ¿Cuándo es expositivo? Es el que informa acerca de determinado tema de forma ordenada y objetiva, ¿no? Cuando estoy exponiendo, ¿no? Sobre un tema, estoy hablando, por ejemplo, sobre, doy a conocer sobre el proceso de matrícula de los estudiantes. Entonces, estoy explicando de forma ordenada y objetiva lo que quiero indicar. El discurso también puede ser argumentativo o retórico. Es lo que intenta, es aquel que intenta persuadir, convencerle, persuadir acerca de alguna cuestión determinada. Como les decía, el político pues trata de persuadir, convencer que vote por él, pero con justificativos, ¿no? Tengo que poner porque voten por mí, no va a ser porque no hago nada, ¿no? Sino voten por mí porque voy a